¡Corre, corre! ¡Si puedes! Dos jóvenes realizaban labores de mantenimiento rutinarias en una de las sedes de Cinépolis, cuando de pronto comienzan a percibir una extraña presencia dentro de la sala de proyección. Los jóvenes afirman que ya en esa sala de proyección no había ningún otro trabajador ni ningún usuario, a menos de que alguno de estos últimos se haya quedado escondido dentro. Pero, ¿para qué? Si no es un usuario, ¿a quién pertenecía la siniestra figura que se ve en la parte superior de la sala? Dime, ¿qué piensas tú? En este puesto no veremos uno, sino dos metrajes donde se captaron hechos extraños en vehículos. El primero fue filmado tras un accidente aparatoso en una vía pública. Presta mucha atención. Es un vehículo de la marca Hyundai en color arena, el que termina destrozado de la parte frontal. Les comento nuevamente, estamos desde el túnel de la avenida Hidalgo, en dirección hacia la calzada Independencia. Dime, ¿lo viste? Algunos no son capaces de captarlo, ya que sucede muy rápido, así que presta atención a algo que pasa detrás del vehículo. Una figura oscura cruza detrás del auto a una velocidad abismal. ¿Será acaso el espíritu de la persona que falleció en el accidente? Pues, si bien no vemos ningún cuerpo, ya que este ya había sido retirado del lugar por el equipo forense, es bien sabido que las almas muchas veces se quedan en el lugar donde perecieron, penando para toda la eternidad. El segundo hecho no es un video sino un audio, pero créeme que te estremecerá. Sucedió en Chile cuando un conductor de tren comenzó a reportar que había entrado en un túnel desconocido que no estaba en la ruta habitual. Y antes de verlo, debes saber que la imagen que sale en el video no pertenece al audio. Solo es un loop que sirve como imagen de apoyo. Lo realmente impactante es el audio. Así que presta mucha atención. Atentos. Los Leones, aquí Rubén Lamas, conductor del tren N324. Acá sale de control, los datos indican que el tren no está avanzando y no hay alerta de freno de emergencia. Solicito confirmación. El tren sí está en movimiento y si seguimos avanzando por el túnel. Indícame la velocidad del tren. 71 kilómetros. Recibido, procedo a detener el tren anterior. Felipe, no veo la siguiente estación. Felipe, no veo la siguiente estación. N324 va a ser la mitad del trayecto, pero sigue detenido. No, el tren sí está en movimiento y seguimos avanzando por el túnel. Recibido. Felipe, ¿qué está pasando? No, ¿qué está pasando? ¡Ayuda, por favor! Rubén, ¿me escuchas? Rubén. Llama por estación Tobalaba.
K2. Repito, K1, K2, frenos no funcionan. K1, K2, frenos no funcionan. Sala de control, por favor, Oscar Tierra, repito, Oscar Tierra, por favor, Oscar Tierra. Mal ayuda en camino, infórmame cuál es el estado de los pasajeros. Señores pasajeros, estamos pasando por una eventualidad inusual. Se les solicita mantener la calma. En unos instantes llegaremos a la estación. Ya hemos solicitado ayuda. Por favor, les rogamos ante toda circunstancia y por su seguridad, mantenerse adentro del tren. Repito, no salgan del tren. Que no entre nadie. A0 a 10, emergencia. A0 a 10. Repito, no salgan del tren. El tren está en movimiento. Es muy peligroso. Por favor, pero ¿por qué lo hacen? Estamos en movimiento. Por favor. Ay, Felipe, por favor, ayúdame. Ayúdame, Felipe. Se están lanzando todos del tren. Se están cayendo. El tren está en movimiento. Felipe, ayúdame, por favor, contesta. Sigma, Sigma, Sigma. Por favor, se está pasando. Sigma, Sale de control. Felipe, Felipe, por favor, ayuda. El tren se está moviendo, se está cayendo la gente. Se está soltando afuera la gente. Felipe, por favor, Sigma, Sigma, Sigma. Toma control, Felipe. Como pudieron escuchar, desde la sede de control decían que el tren estaba detenido. Eso significa que los radares no podían detectar el tranvía. Lo que escucharon, vieron y vivieron los pasajeros junto al piloto ese día sigue siendo un misterio, ya que el tren hasta ahora no ha sido encontrado. Algunos plantean la teoría de que el vehículo cruzó a otra dimensión y otros aseguran que el audio pertenece a una obra radial. Pero tú tendrás la última palabra en los comentarios. En este puesto también veremos dos metrajes, esta vez de avistamientos de la Llorona captados en video. El primero fue registrado por un joven en México que regresaba a casa a las 3 de la madrugada. 3:10 AM. Hay un coche. Ah, se está escuchando ahí. A la madre. Ahí está la fortaleza. No se ve obviamente. Ahí está el centro de salud. Y aquí está la lámpara. Ah, ahí se está escuchando. La madre. Espero que se escuche en el audio porque 3:22 AM. Y anyway. Como vieron, es cuando el lamento maldito resuena con toda fuerza que pareciera estar al lado de él, que el joven entra en pánico y sale corriendo. Estoy seguro que esto no le dejará ganas de volver a caminar solo en la calle de madrugada. El segundo clip fue filmado en una calle de noche, cuando se divisó a una presencia extraña circulando en la vía.
pudieron apreciar. Hasta los perros se muestran inquietos y angustiados por el alarido siniestro. Y luego nos damos cuenta de que el lamento proviene de esa presencia que camina envuelta en un vestido blanco. ¿Será acaso que este es un registro verídico de La Llorona? Dime qué piensas en los comentarios. El destacado investigador paranormal de Rusia, Tim Morozov, hace presencia nuevamente en nuestro top, en esta ocasión para adentrarse en los aposentos de un apartamento maldito, cuyo dueño desapareció en circunstancias misteriosas. Y según Tim, este hombre fue desvivido y su espíritu regresó al recinto. Spirit, you have the ability to do so in this house. Can we communicate using this board? I want to chat with you on this platform. Let me know if we can talk and exchange information here. Yes, she is relocating. Can I confirm if your name was Artem Leonidovich? This is the response, yes. Have you ever engaged in the practice of occultism or magic? The answer is yes. What was the specific motivation or driving factor that led you to engage in the practice of magic? The response provided by the wife. Did you have the desire to talk to your wife, but who has passed away and is no longer with us in this world? A través de la sesión, Tim logra descubrir que el dueño tenía una esposa que falleció antes que él, y este comenzó a practicar el ocultismo para tratar de contactar a su esposa, algo que seguramente no salió bien, aunque aún falta por descubrir exactamente qué sucedió con él. You communicated via the intercommunication system that you were no longer alive, indicating that you had been fatally harmed or terminated in some way. Who was the perpetrator that caused your demise? There. Here. Artem Leonidovich, is that really you? I perceived an audible manifestation originating from the Ouija board. Is that really you? I perceived an audible manifestation originating from the Ouija board. It responded with a yes. It conveyed that it was referring to that elderly gentleman. But on the Ouija board there is another spirit. The true spirit said no, not too many times. He warned me repeatedly. Is there anything specific you need assistance with? Please let me know how I can help you.
Artem Leonidovich. I am eager to obtain accurate information regarding the person responsible for ending your life. He's calling again. They... Demons? Yes, that is indeed correct. Is there anything I can help you with at the moment? The response provided is negative. It appears to me that all of this is extremely unfavorable. This will not lead to anything good. I don't care anymore. I absolutely refuse to say anything. In my opinion, I believe that it is imperative for us to efficiently and expeditiously pack all of our possessions here without any delay. Here without any delay. Damn it. Según la investigación de Tim, está claro que este hombre fue atrapado por demonios muy poderosos. Así que además del espíritu, en ese recinto habitan entes demoníacos peligrosos. Es por eso que Tim decide dar por terminada la investigación y largarse de ahí inmediatamente. Antes de seguir avanzando al último puesto, te quiero invitar a mi canal de Twitch, donde estamos en directo todos los días a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México. Estos directos son exclusivos y allí podremos compartir, saludarnos y hablar plenamente en el chat totalmente en vivo. Recuerda, todos los días a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México. El link lo encuentras en la descripción y primer comentario fijado de este video. O visítame en www.twitch.tv/DannyPhantomLive. Nuestros colegas y amigos de Archivo Extinto incursionan en uno de los lugares más terroríficos y macabros de todo México, conocido como el Camino de los Muertos. Un largo tramo donde han encontrado fosas clandestinas, donde numerosas personas fueron desvividas de las maneras más horribles. Por eso se cree que la zona está repleta de almas en pena. De antemano sabemos que en un sitio como este no solamente está plagado de actividad paranormal, sino que también nos podemos encontrar con personas vivas. Y eso es lo que más me causa terror. Constantemente voltea hacia atrás también, güey. Sí. Que nadie nos vaya a sorprender. No te pases de lanza, loco. Muchas veces, familia, ese tipo de bolsas negras parecerían ser basura normal. Pero en esas bolsas es donde han encontrado
Bien, bien. No mames, güey. ¿Qué pedo? No mames. No vayas a hablar, no vayas a hablar, güey. No mames, escucha eso. Ven. Se escucha de allá, güey. No mames, no, güey. No, güey, no, hay que meternos para allá, güey. Ya no sé qué es eso, güey. ¿Es pirotecnia o es otra cosa? No, creo que sí es pirotecnia. A medida de que Kevin y Alexis avanzan en su exploración, se dan cuenta que temerles a las posibles almas en pena que hay en el camino podría convertirse en algo secundario, pues comienza a surgir un miedo más principal: temerles a las personas que causan estos horribles decesos. Ahí hay alguien. Apaga la luz, güey. Apaga la luz. Espérate. No te muevas, güey. Ay, güey, allá se ve luz. Güey. Sí. No mames, loco. Hace un par de minutos acabo de ver a una persona aquí donde estamos. No tengo idea si esa persona nos logró ver. Parecería que está muy lejos de nosotros, pero no está lejos de nosotros. Me atreveré a decir que está a unos 100 metros de nosotros. Vean. Es ahí. Vean. Es ahí, familia, vean eso. ¿Escuchas eso? Sí. No te vayas a mover, no te muevas ahorita. No te muevas. ¡Ya! ¡Para acá, güey! ¡Levántate, hijo de puta madre! No mames, esas sí son personas, ¿no, güey? ¡De culo a la verga! Se están riendo, güey. ¡Perro! Agáchate. ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Para acá, güey! Agáchate aquí. Fuck, güey. No sé qué está pasando ahí, familia, pero
Se escucha un ruido. Espérate, no te muevas, güey. Cállate, cabrón. Cállate a la verga ya, güey. A la verga, güey. Ahí vienen. Vente. No mames, neta. Sí, vamos. Vente. Verga. No hagas tanto ruido, vente despacio. Familia, no. Vente. No seas mamón. Ven, güey. Escóndete acá. Aquí, escóndete, güey. Vente, vas para acá, güey. Vente, vas para acá, güey. Agáchate, güey. ¿Qué pedo? Capta eso. Vean eso, familia. Traen una luz de sirenas. En ese. Es como un carro. Familia. Un carro chiquito. Trae luces. Cámara 2 lo está captando. Luces, güey. Son una policía. Ven. Todavía se alcanza a ver ahí al fondo. Como que luces de policía, güey. No es policía. No era una policía, era un carro que no tenía nada que ver con la policía, familia. Vente. ¿Sabes qué? Prende tus luces y vámonos. Vámonos, güey. ¡Hey! Vámonos, güey. Vamos. ¡Fuck! Güey, soy un motor. ¡Verga! ¡Córrele! Si puedes, vámonos, cabrón. No mames, güey. Hijo de su puta. Vámonos, güey. Sí, vámonos. Una vez más, estos temerarios exploradores pasan por una situación de vida o muerte. Pues recordemos que no es la primera vez que estos se enfrentan a algo parecido, pero realmente da mucho miedo que en cualquier momento uno de esos encuentros con las personas equivocadas sea el último. Es por eso que desde hace un tiempo incluso plantean dejar de hacer este tipo de contenido. ¿Y tú? ¿Te atreverías a hacer algo así? Házmelo saber en los comentarios y recuerda que subo videos todos los miércoles y sábados a partir de las 3 de la tarde hora de México, por lo que te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Abajo en la descripción encontrarás todos los enlaces directos a mis redes sociales. Mi nombre es Danny Phantom y juntos somos la familia Phantom. Gracias por ver.